Hace justamente 10 años se marchó al cielo uno de los hombres más extraordinarios con que hemos contado en la República Dominicana. Uno de los más grandes artistas, de los más preparados y trascendentes e influyentes comunicadores, una de las figuras con menor tasa de rechazo, con mayor grado de admiración en toda la gente que conoció de su trabajo. Una de las personas con mayor nivel de sensibilidad humana, de mayor empatía con la persona que tenía algún tipo de carencia y una de las personas más influyentes en todo lo que le tuvimos la oportunidad de conocer su trabajo. En mi caso particular es la principal fuente de inspiración para ejercer esta carrera de la comunicación. Y sobre todo soy de los que piensan que no hay un día en el que don Freddy Veras Goico no sea recordado en nuestro país por alguna razón. Sea porque uno ve algo en televisión que se parece a lo que él hacía, o porque en algún momento, en algún lugar, uno vea cometerse una injusticia que haga que uno piense que qué hubiera hecho don Freddy si hubiera estado vivo. O incluso si uno escucha a algún pseudo comunicador expresarse de una manera muy inadecuada, tomando en cuenta el compromiso de sostener un micrófono en sus manos y exponerse al gran público. Hablar de don Freddy Veras Goico es pasarse horas, y yo diría que días, resaltando sus virtudes, resaltando todo su legado, su inmenso legado al país, a la televisión dominicana, a la comunicación en sentido general. Es resaltar no solo sus grandes virtudes, que lo hicieron ser uno de los artistas más trascendentes de todos los tiempos, sino también sus grandes defectos, que hacían que todos lo viéramos como lo que fue, como ese ser humano imperfecto, pero tan humano como el que más. A pesar de que yo inicié mi carrera en la comunicación, mis primeros pasos en esta profesión, pocos años antes de que el don Freddy partiera, y ya en la postrimería de su vida, cuando había bajado mucho la intensidad a su trabajo por el tratamiento médico y todo lo demás, tuve la dicha de conocerle y quiero contar esta historia de cómo pude pasar aproximadamente una hora junto con don Freddy y pude percibir tantas cosas y pude darme cuenta del porqué de la grandeza de un ser humano como él. Te cuento que justamente en el año 2005 yo cursaba la asignatura en la Universidad de Redacción Periodística 2. Así se llamaba la asignatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estudiaba Comunicación Social, mención Periodismo. Tiempo antes de haber entrado en esa materia, yo escuchaba que siempre decían compañeros que habían pasado por esa misma asignatura que los profesores como trabajo final asignaban hacer una entrevista que ellos le llamaban semblanza, o que también otros le llamaban entrevista de personalidad, que no era más que una entrevista donde se pudiera resaltar los rasgos personales, la personalidad propiamente dicho del entrevistado, así como también su trayectoria, sus valores, sus aportes a la profesión. Recuerdo que siempre escuchaba a muchos compañeros pues hablar de figuras que ellos admiraban y que tuvieron la oportunidad de entrevistar, y siempre me pasó por la mente que cuando a mí me tocara yo iba a entrevistar a don Freddy Veras Goico, pues era la oportunidad de conocer a quien admiraba desde siempre y que era mi modelo a seguir en la comunicación desde que yo lo vi la primera vez en televisión. Bueno, eso no fue fácil realmente. Caerle atrás a una figura de su trascendencia, a una figura con el grado de compromisos personales y de trabajo que tenía a diario, no era fácil. Bueno, el proceso entonces comenzó yo escribiéndole correos, los cuales él mismo incluso llegó a responder en algunos momentos. Le llegué a solicitar entrevistas con su asistente en la oficina,
y bueno, y muchísimos intentos para poder materializarlo. Algo que me salvó de haber logrado la entrevista, a pesar de lo complicado que era el tiempo y la agenda de Don Freddy, era que yo lo había hecho con mucho tiempo de antelación. Justo desde que el profesor puso la tarea, puso el trabajo final, yo arranqué a hacer mis gestiones porque yo estaba dispuesto a hacer esa entrevista. Recuerdo que días antes del día en el que pude finalmente hacerle la entrevista, yo había hablado con él vía correo, pero como que no habíamos quedado de acuerdo totalmente. No recuerdo muy bien cómo fue la situación, pero el caso fue que yo cogí para la oficina de él como quiera. Ahí duré mucho rato esperando, hasta que finalmente él salió. Yo le caí atrás y justamente cuando se montaba en su jipeta, él me dijo que había visto el correo que yo le había enviado, pero realmente no tenía mucho tiempo ese día. Ya le iba de salida de la oficina para su casa y luego hacer el programa en la noche. Y que no había tenido tiempo de muchas cosas en esos días, pero que fuera unos 3 días después, me parece, que ese día a la 1 de la tarde él me iba a dar la entrevista. Bueno, pues finalmente el día llegó. Le hice una yuca de más de 1 hora en el lobby de su oficina, ahí en la avenida Bolívar, una ubicación que todo el mundo conoce. Eso fue aproximadamente al mediodía, que era quizás un tiempo en el que él no tenía mucho trabajo, muchas cosas, diferente a otros momentos del día. Luego de esperar aproximadamente 1 hora y media, me hicieron pasar a su despacho, que estaba ubicado en la 4ª planta del edificio. Todo el pasillo que llevaba hacia la oficina de don Freddy Veras Goico estaba adornado con una inmensidad de placas y trofeos que había recibido en toda la historia de su carrera. Cuando llego a la 4ª planta donde estaba su oficina, él me recibe, se sienta en su escritorio y luego se mueve hacia el lado donde se sientan los invitados, donde se sientan las personas que van a visitar precisamente al que está en la oficina, y se sienta a mi lado, quizás como forma de brindar más confianza y de tener más cercanía. Así pasaron unos 40 minutos en los que hablamos de su trayectoria, de su carrera y las interioridades de un ser humano irrepetible para nuestro país, por el gran corazón que tuvo, por la solidaridad que siempre tuvo con todas las personas más desposeídas y por la calidad humana y profesional que son indiscutibles, además del gran ejemplo de superación, de disciplina y de excelencia que fue siempre don Freddy Veras Goico. Ese fue uno de los días más emocionantes que pude tener en mi carrera. Bueno, mi carrera que no comenzaba todavía, que faltaban unos 3, 4 años para iniciar, pero sí en esa área de la carrera de la universidad. Fue un día muy emocionante. Debo decir que lamento tanto el no haber tenido el avance tecnológico que tiempo después sí existió, sí hubo, para uno poder inmortalizar un momento tan especial. En sus respuestas percibí un ser humano que aún con todos los logros, con todas las cosas que había logrado en su carrera, con todos los méritos para poder ser y presumir de lo que le dé la gana, fue una persona muy aterrizada, con humildad y sobre todo con mucha franqueza, que posiblemente por haber pasado tantos trabajos, tantas situaciones, tantos momentos difíciles en su juventud, en su adolescencia, es que pudo valorar todo lo que Dios le dio en su etapa de adultez, trabajando ya en los medios de comunicación. Lo que por supuesto me deja una gran enseñanza de nunca uno sentirse mayor que nadie, nunca sentirse que por el trabajo que uno hace o la exposición que tiene, la labor que uno realiza, ser una persona presumida, arrogante, ni nada por el estilo. Y quiero terminar con una precisamente de las respuestas que me dio justamente cuando iniciamos la entrevista que tuvimos.
Yo le preguntaba que cómo él se autoconsideraba y él decía que sencillamente un ser humano como cualquier otro, un trabajador como cualquier otro, pero que solo con la característica de que su trabajo tenía la exposición muy amplia en la gente, pero que eso no lo hacía ser diferente a nadie. Don Freddy Veras Goico, sin dudas, ha sido el gran ejemplo de los medios de comunicación de nuestro país. 10 años después aún los recordamos. Y de manera particular, aún recuerdo ese día. Aún recuerdo ese mes de noviembre de 2005 en el que tuve la dicha de poderle entrevistar, poderlo conocer y de que él haya tenido la humildad de dejarse entrevistar de un estudiante universitario que ni siquiera conocía, que no sabía con qué intenciones iba a su oficina. Las palabras siempre resultarán insuficientes para describir un ser humano de su categoría, de su altura, de su grandeza y de su calidad humana y de su nivel de humanidad, tanto como cualquiera de nosotros. Que recordarlo sencillamente es una invitación a seguir su ejemplo, a continuar su legado y a mantenernos siempre apostando a la calidad, a la excelencia, como él siempre lo hizo. Este es el Behind de mi vida. Yo soy Jorge Rosario y si quieres conocer más relatos como este, sígueme en las redes sociales como @Jorge Rosario TV o también suscríbete a mi canal de YouTube donde todas las semanas subo un podcast como este.